qué bueno que siendo mujer soy educadora, y qué bueno que estos niños a quien yo educo, estas niñas a quien yo educo, son igual que yo, y que la educación se convierte entonces en una correa de entender y de comprender lo existencial, y no solamente la absurda visión mecánica, o de las herramientas, o de las didácticas, o de los métodos, o de la parafernalia estupidizante que hemos inventado en la educación. Si somos capaces de sacar nuestra esencia de seres humanos, y yo diría, y también de seres humanas, haríamos de la educación una verdadera educación. Y ustedes vendrían a reivindicar lo que los hombres, entre comillas, de este país ya perdimos. Cerramos el paréntesis de Elsa. Estoy muy complacido de estar aquí con todas ustedes y unos cuantos parecidos, ¿no es cierto? Paulo era pues este normalista de Pernambuco. Pernambuco hasta la fecha, aquí apareció un fantasma. Ayúdame a sacar. Paulo, él nace y crece los primeros años de su vida en Pernambuco, que es una de las 31 regiones de mayor pobreza en el mundo. Entonces, él nos platicaba que lo primero que había bebido en su vida era su propia sed. Y lo primero que había comido en su vida era su propia hambre, porque viene de una familia muy pobre. Y que lo primero que había aprendido entonces de la vida es cómo ultrapasar el sentido de minusvalía que crea la pobreza, que crea la incapacidad, que crea la esclavitud. Todavía en Brasil, Arnoldo, pues obviamente él es el director, tuvo que haber sido muy amable, pero hoy con este gobierno fascista, criminal que tiene Brasil, que ya tuvo muchas veces con los militares, con Fidel, con otros, ha llevado hasta el extremo el sentido de la existencia humana. Y entonces, que a veces los papeles vuelan, ¿no? Entonces, Goulart, un presidente de estos fascistas, le pide a la normal de Pernambuco que por favor inventen un sistema de alfabetización. Y la normal le pide a Paulo, que era un jovencito profesor, que haga algo para ver la alfabetización. Paulo se pone a estudiar los manuales de alfabetización y vio que casi todo el manual era estupidizante. Casi todos los manuales que yo conozco, incluyendo el actual de INEA, tienen características muy sombrías del lado oscuro de la educación. Todavía con micros, INEA intentaba hacer algo, pero después perdió su vocación y pasó a ser un instrumento más de la opresión nacional. Entonces Paulo piensa qué es lo que se podría hacer con esta alfabetización. Ahí sí, él junto con Orlando Falsborda, alguien que ustedes deberían de conocer, ellos dos trabajan en investigación, acción participativa, que hoy se ha perdido. Me encantó cuando nos dice Arnoldo, nos habla, nos recuerda de las misiones culturales de nuestro país. Por favor, lean eso. Es uno de los ejemplos más maravillosos, más hermosos, más amorosos de la educación de nuestro país, las misiones culturales. Entonces,
Pablo dice, tenemos que relacionarnos con la gente. Empezó a hacer una investigación, acción participativa en Pernambuco y encontró una serie de palabras importantes. Para Pablo, el método consistía en primero conocer el universo vocabular de la gente. ¿De qué habla la gente? ¿Cuáles son sus temas más importantes de la gente? ¿Cuál es lo asertivo y lo no asertivo en el lenguaje de las gentes? ¿Cuál es lo subliminal del lenguaje que tienen las gentes? Hoy, por ejemplo, lo acabamos de hacer pues sí debo decirlo, con mis grandes amigos de la Fray Luca, ¿verdad? Su hermano es mi jefe, entonces me trae esclavizado todo el tiempo. Y a hoy, en mis investigaciones, hay una palabra. Para Pablo, las palabras son codificaciones del universo existencial. Gracias a las palabras, introyectamos el mundo. Cierren los ojos, por favor. Cierren los ojos, ganen paz. Y ahora sí le voy a pedir a nuestras queridas amigas de esta sección que me ayuden con su silencio. 2 minutitos, después sigan con la plática, no hay problema. Vean una flor. Vean un avión. Vean una vaca. Vean la cara alegre de su director, aunque sea un ratito. Abran los ojos. ¿Lo vieron, no es cierto? ¿Por qué? Porque el sonido flor, el sonido avión, el sonido Arnoldo, el sonido, son palabras que nos lleva dentro de nuestro cerebro a los objetos del mundo o a la descripción de lo que hay en el mundo o a la descripción de mí mismo. Estoy alegre, estoy triste, estoy feliz, etc. El lenguaje es la codificación escrita y sonora simbolizada para determinar los objetos o los sentidos en el mundo. Por eso tiene una fuerza enorme. Más palabras sabemos, más mundo contenemos. En la investigación de Erich Fromm hace algún tiempo con el socio-psicoanálisis del campesino mexicano que se hizo aquí en Morelos, por cierto, dice que los campesinos hablan, aquí en Morelos al menos, hablan más o menos 400 palabras y que un intelectual, un académico en Morelos, habla 800, 900 palabras. Más palabras hablamos y entendemos, más mundo tenemos adentro y más comprensión del mundo tenemos adentro. Es el lenguaje lo que mete en mí al mundo. ¿Sí lo ven esto, por favor? ¿Sí? No sé si se me quedan viendo como si yo fuera una rana gigantesca, o porque así lo hacen en sus clases, que aburridos son ustedes, o si se están pensando en cómo ser flor, avión o no sé qué. Vuelvo a preguntar, ¿sí lo ven lo que estoy diciendo? ¿Sí? Digo, para saber nomás. Es que a veces no... Podemos hacerlo en francés, sí, no en inglés, no tengo ningún problema. Alemán también. Bueno, para Pablo entonces es importante el universo vocabulario. Ahora, ustedes me podrán decir, sí, pero nosotros vamos a trabajar con niños de primaria. ¿Sí? Ese es el universo vocabulario. Entonces tú, profesor, profesora, faro de luz que ilumina los destinos. Se lee el maestro porque lo ha oído como 80 veces, igual que yo.
¿Cómo nos dicen mentiras, verdad? Faro de luz que ilumina los destinos del mundo. Cuando me decían a mí eso, yo decía, apaguen la luz, por favor, para que se acabe el destino del mundo. ¿Cómo ustedes nos mienten? Bueno, el universo vocabulario es fundamental para entender la dimensión existencial de los sujetos, en este caso de nuestros estudiantes. No admitan, por favor, nunca más una palabra odiosa que los define, maldefine a ustedes, alumnos. Prefijo a, sin, luminus, sin luz, ¿están ciertos? ¿No es cierto, alumna? Les digo que hasta miedo traen. No, ustedes no están ciegos. Primera premisa freiriana: todo estudiante de cualquier facultad o de cualquier escuela del mundo ya tiene una historia. Y los profesores y las profesoras tenemos que convivir con las 30 historias que tenemos dentro de la prisión que ustedes llaman salón de clases. ¿Verdad? Entonces, aguas con eso. Bien, entonces el universo vocabulario nos va conformando. De esto aparecen las famosas palabras generadoras. Son palabras que dicen muchas cosas. Muchas cosas. De las palabras generadoras, perdón, temas generadores. Temas generadores. Y después vienen las palabras generadoras. Esto lo hacen gentes, ¿verdad? Gentes, personas de una comunidad y profesores, más profesores o profesoras, ¿verdad? Esta investigación se hace, aparece una palabra y de esa palabra aparecen entonces nuevos temas generadores y se remodifica el universo vocabulario, que no es otra cosa que el crecimiento, el agrandecimiento, la redimensionalidad del sentido de la existencia humana. Muy bien. Hoy en nuestro país hay una palabrita que anda corriendo por todos lados, que es una palabra que cuando a ti y a mí nos la decían cuando éramos jóvenes, necesariamente le rompíamos la cara a quien lo dijo, ¿verdad? Y que quiere decir toro castrado. Entonces, subliminalmente, ¿no? Decir, a ver, vámonos yendo con toda fuerza y honestidad. Levanten la mano a aquellas personas, es más, para que no haya chisme, cierren los ojos. No, es que ya los chismosos ya estaban afilando. Entonces, cierren los ojos, por favor. Muy bien. Ahora, aquellos y aquellas que dicen al día 3 veces la palabra güey, levanten la mano. Cierren los ojos, dije. Bueno, 50, 60, 70 personas. Gracias. Aquellas personas que dicen 10 veces al día la palabra güey, cierren los ojos, chicos. Aquellas personas que dicen 10 veces la palabra güey al día, levanten la mano. Madre Santa de los apachurrados, casi todos, bajen la mano. Bueno, imagínense ustedes, ¿verdad? Si a un niño, a una niña, le decimos tonto desde que es niño, cuando tiene 20 años le preguntamos, ¿tú quién eres? Va a decir tonto, ¿no es cierto? Si a un compañerito, a un hermano, a un primo, le estamos diciendo toro castrado durante 10 veces al día, cuando tenga 20 años y tú le preguntas, ¿tú quién eres? Te va a decir, soy toro castrado. Nadie va a revisar aquellos asuntos para ver si es cierto, ¿no es cierto? Pero él y ella, porque ahora son huellas. Hoy me encanta pasar lista, ¿verdad? Me encanta pasar lista. Güey 1, güey 2, güey 3, güey 4, güey 5. Entonces, huella 1, huella 2, huella 3, no son huellas. El problema no es que sean huellas, que no lo son. El problema es que se sientan castrados.
Ese es el problema. El problema es el significante y el significado de una palabra. Eso es el problema. Y que entonces lo vamos introyectando poco a poco. Y al irlo introyectando vamos haciendo una creencia de aquello que introyectamos. Yo voy a Chihuahua, el gobierno mexicano conmigo ha cometido muchos errores, uno de ellos contratarme. ¿Ustedes creen que me ven a mí trabajando para el gobierno federal? Digo, hasta diciembre del año pasado, ¿verdad? No sé ahora. Y entonces me mandan a Chihuahua con los tarahumaras, porque estaban preocupadísimos, hablo de 1986 más o menos, y estaban preocupadísimos de por qué los indios, que se hablan estos, aquí sí conviene la palabrita, aquí sí conviene la palabrita que a ti te encanta, estos señores burócratas, o señoras, entonces me mandan para que yo investigue por qué los tarahumaras no quieren ser parte del progreso nacional. Claro que yo acepté, yo no conocía las barrancas maravillosas de los tarahumaras, no había convivido con tarahumaras. Y me fui de vacaciones un mes, pero claro, pagado por el gobierno federal mexicano, para ver qué hacen los tarahumaras. Llego allá y empiezo a ver, ellos empiezo a escuchar muy repetidamente una palabra con un gran significado, sabarau, que quiere decir libertad en extenso. El tarahumara no construye su casa más allá de lo que estrictamente necesita para su casa, porque le quitaría la libertad al sol de posarse en la tierra, le quitaría la libertad al viento de pasar, hasta la fecha, le quitaría la libertad a la hierba de crecer. Es obvio que ellos no aceptan un contrato hasta la fecha. ¿Cómo te voy a afirmar que te estoy dando mi vida y además me vas a pagar por mi vida? Y además 3 pesitos, ni más paloma. Eso no funciona así. No firman un contrato. Ellos no trabajan 8 horas, como ciertas personas que no quiero mencionar aquí, que están aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le estás quitando el tiempo de su vida, pues. ¿No? Por otro lado, obviamente, ellos dicen, tú le preguntas, ¿cuándo vas a la fiesta de cualquiera de estos que dicen que son santos? Fulano, Periquito Pérez. Entonces, pues un día de estos. Pero ¿cómo no hay fecha? No, pues hay fecha, es cuando sea. Ah, ¿y esa fecha de cuando sea? ¿Cuándo es la fecha? Pues cuando sea. ¿Por qué? Pues porque la fiesta se va a hacer cuando todo esté listo para que se haga la fiesta. No cuando dice la fecha o cuando dice la hora, sino cuando todos ya nos pusimos de acuerdo, hicimos el mole, matamos los cóconos, hicimos las carreras, hicimos las ceremonias, quemamos el peyote, etcétera, etcétera, y entonces ya estamos listos. Fue a las 8 de la mañana, a las 3 de la tarde, del día 1, del día 2, del día 10, del día 15, eso no importa. Eso es allá de los italianos. Muy bien. Entonces entiendo que obviamente este grupo tarahumara, como los seris, como los coras, pues no son parte del progreso de este país, pues porque no van a firmar un contrato, ni van a recibir un salario, ni van a hacer nada que esté en contra de la libertad. Entonces, me hago amigo de un Francisco, viejo. En esa época estábamos teniendo un pleito muy fuerte de que los gringos, como siempre, abusones, nos mandaban trigo podrido y nosotros mandábamos maíz amarillo a California. Y los tarahumaras tienen una cuestión que es tener un lugar donde van a morir. Entonces ya cuando se sienten que ya se van a morir, se van a ese lugar solitos,
la gente sabe que ya se murió porque bajan los opilotes, se los comen, y la familia va a ir a recoger los huesos. Así lo hizo mi abuela, y así lo hizo mi madre, y seguramente yo. Vamos a estar juntos en ese asunto inicial. Cristian y yo nos conocemos hace 40 años, más o menos. Fue mi profesor. No te crees. Bien, sigamos con los tarahumaras. Entonces Francisco me dice, le quiero enseñar mi lugar. Ellos no dicen nada más que así. Fuimos. Caminamos 2-3 horas en el desierto y yo le fui platicando del imperialismo norteamericano, de la economía norteamericana. Eché pestes hasta que me sentí liberado, gracias. Sí, me sentí padrísimo. Ahí de chismoso yo con el pobre tarahumara. Él iba con su calzoncita así amarradita y yo iba sudando como loco. Llegamos a un lugar bellísimo, había un peñasco, dimos la vuelta y había un barranco profundísimo, tierra roja, árboles verdes, un pequeño río, al fondo un riachuelo. Tarahumara. Él se sienta en el piso y me dice, aquí es. Y yo me siento y me arrimo una piedra para que me siente en la piedra. Símbolo de reconocimiento, símbolo de grandeza para mí. Yo no acepto la piedra y me siento en el suelo también. Y me dice, mire, pues, este es mi lugarcito, aquí yo voy a descansar. Y pues discúlpeme, pero pues no entendí mucho todo lo que me vino usted diciendo. Y ahí me di cuenta que yo he sido un perfecto profesor. No había entendido nadita el otro. Imagínate, chamán. Y entonces me dice Francisco, aquí en mi pueblo nomás hay 5 enemigos. ¿Nomás 5? Yo me vengo a vivir aquí, porque ahí en la universidad, así está acá arriba, tengo como 300 enemigos. Ahorita que bajé para acá, me venían saludando mis amigos. Como no se ha muerto, todavía no vivo en esta cabina. Y entonces me dice, sí, dice, nomás son 5. El primer enemigo es el miedo. Porque cuando tenemos miedo nos volvemos como un ratón y nos metemos en un agujero y de ahí no salimos. Y entonces el miedo es nuestro enemigo porque nos mata. Pero si entendemos, dice él, una cosita que es difícil, porque no se trata de tener miedo del miedo que voy a tener. El miedo lo voy a tener, pero no tengo que hacerle caso a ese miedo. Y entonces me libero, y el miedo es mi amigo, para acabar. Además de enemigo, es amigo. Dice, sí, cuando uno ya no tiene miedo, entonces uno tiene claridad, uno ve las cosas con claridad. Y entonces la claridad es mi amiga. Pero si creo que siempre voy a ver las cosas con claridad, por ejemplo, pedagogía general, o herramientas de evaluación, o matemáticas para el 3er grado de primaria, son los enemigos. Si pienso que todo lo voy a ver con claridad, va a llegar un momento en que me quedo ciego. Entonces yo tengo que buscar la luz de la claridad para que siempre pueda ver, y entonces la claridad es mi amigo. Si ya no tengo miedo y tengo claridad, aparece el tercer enemigo, que es el poder, porque entonces ya puedo hacer cosas. Y entonces, si yo me pongo a hacer cosas para mí solito, el poder es como una serpiente de cascabel, viene, me pica y me mata. Pero si yo entiendo eso y agarro el poder y le doy un poquito de poder a todos, entonces todos tendremos poder y nunca se va a acabar el poder. Y entonces todos seremos poderosos. Y es mi amigo. Cuando no tenemos miedo, cuando vemos con claridad, cuando tengo poder, entonces aparece un cuarto amigo y enemigo, que es el saber todo.
él no sabía decir ser sabio. Pero si yo pienso que ya me sé todo, entonces llega un momento en que no voy a saber nada y es mi enemigo. Pero si siempre busco estar conociendo y nutro mi conocimiento, entonces es mi amigo. Y ahí nomasito dice, aparece el quinto y último, que es la vejez y la muerte. Pero si yo pienso que porque estoy viejo ya no puedo hacer nada y me voy a un rincón como un perro, la muerte llega antes de que yo me muera. Pero si en vez de hacer eso me levanto y junto a todo mi pueblo les digo, vamos a hacer esto y esto y esto, y aunque yo me muera haciendo las cosas, vivo. Y cuando muera van a decir, ¿se acuerdan de ese Francisco viejo que nos puso a hacer esto y esto y esto y esto? Y entonces nunca voy a morir y la muerte va a ser mi amigo. Mire, yo nomás soy un indio pobrecito e ignorante, no sé nadita de eso que usted me dijo, pero de esto sí lo sé. Llegué a mi casa y rompí el título. ¿Para qué sirve el papel? Eso es investigar haciendo. Eso es investigar para conocer el sentir del otro. El otro no se reconoce como un sabio, pero lo es. El otro no se reconoce como un profesor, pero lo fue. Esto fue hace 1980 y tantos. No habían nacido ustedes. Y yo todavía me acuerdo como si hubiera sido esta mañana. ¿Qué profesor hace que uno se acuerde tanto de tan poquito? ¿Qué significa tanto? Esto es Paulo Freire, un tema generador. ¿Qué hacer entonces con esto? Paulo investiga y encuentra una primera palabra allá en Pernambuco, tijolo, ladrillo. Son ladrilleros, son albañiles casi todos. Y encuentran que además es un objeto para construir, es un objeto para hacer cosas, para hacer barcos, barreras, casas, para hacer asientos, etcétera, etcétera, etcétera. Después, durante una semana, enseña, ayúdenme con las vocales, A, E, ¿ya la tenemos? O, nos vamos con el otro, A, el otro, muy bien. Ahora ponemos la T, T y A, como dice. La siguiente. Muy bien. J, que dice. Muy bien. La L. Muy bien. Aquí es el acto mecánico de la mente. Un sonido que junto dice otra cosa y se pronuncia diferente. Se pronuncia ti, un sonido diferente a jo, que es yo en portugués, y lo, sonidos diferentes que juntos me dicen que es este ladrillo. Pero acá ya se aboló todo porque es tajala, y aquí es tejele, y aquí es tojili, y aquí es tulu, ¿verdad? Parece que estamos hablando suajili aquí. Muy bien. Ayúdenme a hacer palabras con esto. ¿Qué palabras se les ocurre a ustedes? ¿Perdón? Jalea. Parece, pero no. Teja. Perfecto. Teja. Muy bien. Teja. Teja. Lola. ¿Qué otra palabra?